Vamos a leer del 17 al 21 y lo demás lo desarrollamos en el transcurso del sermón. Capítulo 22 del libro de los Hechos. ¿Lo tenemos, hermanitos? Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente, y consentí en su muerte, y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Incline su rostro y pidamos la bendición por esta palabra, para que sea Él el que hable a nuestra vida. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, gracias le damos, Señor, por el privilegio que nos da esta noche de poder exaltar y glorificar su santo y bendito nombre. Pedimos perdón por nuestras faltas y nuestros pecados. Señor, le pido que bendiga la vida de cada uno de los presentes en este lugar, los que oyen a través de este sonido, los que no vinieron, Señor, bendígalos también, así como los que están a través de las redes sociales. Señor, que sea usted hablando a su vida. Ahora le pido, Señor, que sea su Santo Espíritu el que tome el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, para que a esta hora no se hable nada que no sea de su agrado, que lo que aquí se diga sea para honra y gloria suya y la edificación de la vida de su pueblo. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Pueden sentarse. Bien, hemos venido viendo cómo el apóstol Pablo llega a Jerusalén y igual que cuando va a todas las ciudades a formar esas misiones o esas iglesias, siempre tiene problemas, siempre alborota al pueblo porque no le gusta la palabra de Dios. Pero más que todo al pueblo escogido de Dios, al pueblo judío. Ellos mismos son los que hacen esas protestas para que el apóstol Pablo deje de predicar y anunciar el evangelio. Pero Pablo obedece a Dios, no al hombre. Y por eso él sigue haciendo la obra que Dios le mandó. Así es que, por eso ahora vamos a ver cómo Dios, de nuevo, le advierte al apóstol Pablo que salga, porque no van a escuchar la palabra, porque no quieren escuchar el testimonio de Dios. Así es que Dios de nuevo le avisa al apóstol Pablo y Pablo obedece cuando Dios habla. Vimos en los pasajes anteriores cómo el que hablaba era el hombre, ¿verdad? Cuando le daba la profecía al apóstol Pablo de que no fuera a Jerusalén, porque allá iba a ser encarcelado. Pero no obedeció Pablo porque ahí el hombre es el que le estaba diciendo no vaya, por ese mismo temor. Está como Pedro que le dijo: no vayas al camino de la cruz, porque te van a hacer males. Pero Jesús lo reprendió, ¿verdad? Que le dijo: demonio tienes, apártate de mí, Satanás. Así es que todo aquel que se opone a la palabra de Dios tiene demonio. Gloria a Dios. Porque no quiere escuchar las cosas de Dios. Y por eso que Jesús así le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás. Por eso es que ahora viene y el apóstol Pablo recibe de parte de nuestro Dios, o de nuestro Señor Jesucristo, en éxtasis, esa advertencia que salga de Jerusalén. Iniciemos ahí, versículo 17, dice: y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Ahí está donde fue un éxtasis que tuvo. Como muchos de los profetas en aquel tiempo estaban en éxtasis cuando Dios les hablaba. Así escuchaban la palabra de Dios. Y ahora el apóstol Pablo dice que estando ahí en el templo, en Jerusalén, dice, ¿pero qué estaba haciendo? Orando. Entonces, para que Dios hable a su vida y a la mía, usted tiene que clamar a Dios. El apóstol Pablo eso es lo que estaba haciendo, clamándole a Dios, quizás consultándole de lo que iba a hacer, o cuál sería su próxima misión, o su próxima ciudad donde iba a predicar el evangelio. Pero dice ahí, y me aconteció, dice el apóstol Pablo, que vuelto a Jerusalén,
que orando en el templo. Allí estaba orando, ¿verdad? Eso es lo que estaba haciendo. Entonces dijimos que para que a usted y a mí nos hable Dios, tenemos que orarle, tenemos que clamarle. Quizás no solo en el templo, quizás en cualquier lado, pero Dios nos va a oír. Y así fue que el apóstol Pablo dice que en ese momento que estaba orando en el templo, me sobrevino un éxtasis. Llegó la visión, llegó la respuesta que quizás el apóstol Pablo estaba esperando. Así es que si usted está esperando una respuesta, no dude lo que tiene que hacer. Ahí está bien claro. Ahí está escrito que dice, cuando llegué a Jerusalén, orando en el templo, dice, me sobrevino en éxtasis. ¿Qué le sobrevino? 18. Y le vi, dice, que me decía, en el éxtasis, vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén. Ahí está donde le está advirtiendo. Ahora es Jesús el que le está advirtiendo y le dice, date prisa y sal prontamente de Jerusalén. ¿Por qué? Es la pregunta que iba a hacer el apóstol Pablo. ¿Y por qué me tengo que ir? Porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Entonces estaba claro que el testimonio del apóstol Pablo no lo iban a escuchar. ¿Por qué? Porque sabían de que el apóstol Pablo iba a hablar de Jesús, el Cristo resucitado, el cual los judíos habían asesinado, lo habían crucificado. Entonces le dijo, no te van a creer, porque vas a hablar de mí. Pero date prisa, le dijo, y mejor sal de ahí, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Versículo 19. Y yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Ahí está respondiendo el apóstol Pablo. Después que le dice que salga deprisa, él le dice, no, pero es que ellos ya sabían que yo encarcelaba a cristianos. A todos los que te seguían, yo los encarcelaba en la sinagoga para que dejaran de creer. Para eso los encarcelaba, para que el reino de Dios no fuera engrandecido, para que no se multiplicara. Eso es lo que no le parecía, pero es que el enemigo así obra. El enemigo eso es lo que quería, que el reino de Dios no creciera, que la iglesia no crezca. Así que por eso es que dice, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Todo el que era creyente era perseguido por el apóstol Pablo y iba a ser asesinado. Así que ahora que el apóstol Pablo hacía eso, ahora le va a tocar lo mismo a él. Ahora viene él y sabe lo que le espera. ¿Por qué? Porque el pueblo ya sabía que él los perseguía. Versículo 20 dice, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, ¿testigo de quién era? Testigo de Cristo. Cuando se derramaba la sangre de Esteban, cuando lo apedreaba y murió apedreado, le dice, de Esteban tu testigo, yo mismo estaba presente y consentía en su muerte. O sea, él estaba probando lo que se estaba haciendo. ¿Por qué? Porque a él le agradaba matar a los cristianos o encarcelarlos, y por eso le dice, yo mismo estaba presente y consentía en su muerte. O sea, yo no hacía nada, sino que dejaba que hiciera el pueblo lo que quería hacer. Por eso le dice, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardabas las ropas de los que le mataban. Ahí está donde él tenía guardada la ropa de aquel que estaban matando, del cristiano que daba testimonio, que era Esteban, el predicador que había sido escogido. Ahora lo estaban matando y el apóstol Pablo estaba allí consciente, dice ahí. Por eso dice, yo consentía en su muerte. Yo me alegraba, quería decir. Porque eso es lo que hacía el apóstol Pablo. Se alegraba cada vez que un cristiano moría. Igual que en estos tiempos, muchos se alegran o se mofan de cuando un cristiano cae. El apóstol Pablo eso hacía. Yo consentía, dice, en su muerte. Y guardaba, dice, las ropas de los que le mataban. Así es que mataban a los cristianos y Pablo feliz. ¿Por qué? Porque uno más que ya no iba a predicar el evangelio, que es lo que no quería el apóstol Pablo. Por eso que dice que él lo consentía y él estaba presente, pero le daba igual que le hicieran lo que le hicieran.
no salía en su defensa. ¿Por qué? Porque él no defendía el evangelio, porque él no defendía el cristianismo. Él lo que defendía eran las tradiciones y creía que eso era lo correcto delante de Dios. Por eso es que usted y yo debemos de consultar al Espíritu Santo qué es lo que estamos haciendo que no le agrada y lo que le agrada. Entonces el apóstol Pablo estaba consciente que según él, cuando mataban a ese hombre era un gran servicio a Dios. Y por eso él lo permitía, por eso dice lo consentía. Versículo 21 dice, pero dice, me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Ahí está donde en la visión o en el éxtasis Jesús le dice, ve, sal mejor de aquí de Jerusalén, porque aquí no quiero que te hagan nada. Porque tenés que ir a otra ciudad. ¿Y cuál era esa otra ciudad? En Roma. Tenía que ser su último viaje a Roma. Por eso es que se le apareció en la visión. Y le dijo, mejor ve, le dijo. Eso es lo que le dijo. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles, que le iba a mandar a otras ciudades gentiles, no donde ya habían cristianos, sino a otros lugares de los gentiles, de las naciones. El pueblo que no conocía de Jesús tenía que escuchar esa palabra a través del apóstol Pablo. Por eso es que le dice, mejor ve. Ojalá le hubiera advertido que saliera pronto de Jerusalén, porque no iban a escuchar el testimonio. Ahora le dice, pero apúrate, salí mejor de ahí rápido, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Hay misiones donde tiene que predicar el evangelio. Hay lugares donde no se ha predicado y hasta allá tiene que llegar la palabra. Y por eso es que Jesús sabía todo eso y lo sabe todo. Y entonces le dice, me faltan ciudades donde tenés que predicar. Ahí tenés que ir, salí de Jerusalén, porque ahí ya terminaste la misión, porque ahí muchos ya conocen el evangelio. Entonces, el apóstol Pablo, ¿qué dice ahí? ¿Qué hizo? Veamos el versículo 22, dice, Pablo dice, en manos del tribuno. ¿Por qué está en manos del tribuno? Es una autoridad. Versículo 22 dice, y le oyeron, dice, hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz, diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Ahí están los que están haciendo la revolución ahí, ¿verdad? Que le están diciendo que lo quiten de la tierra. Por eso es que Jesús le está advirtiendo, vete rápido, date prisa, porque yo te enviaré a los gentiles. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que ya el pueblo se le iba a tirar encima. El pueblo no le iban a dejar hablar nada, no iban a recibir el testimonio que le dice ahí Jesús. Así es que por eso es que le dice, entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. No les convenía a ellos, como judíos, que el evangelio fuera predicado y que anunciaran de que los mismos judíos habían matado a Jesús. Eso es lo que no les convenía. Y por eso le dice allí, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Le convenía mejor que estuviera muerto, porque así no anunciaba al Cristo resucitado, al Cristo que está ahora a la diestra de Dios Padre. ¿Por qué? Porque ese Cristo ya no está muerto, ¿verdad? Y según los judíos, el Cristo no había resucitado, el Cristo estaba vivo. Por eso es que los grandes jefes del Sanedrín le habían pagado a los soldados para que dijeran de que Jesús no había resucitado, sino que el cuerpo se lo habían robado y que por eso no aparecía en la tumba, sino que estaba vacío. Por eso es que aquí le dicen, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Versículo 23. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire. Ahí está la revuelta que hacían. Hasta polvo levantaban, dice ahí, al aire. Por eso que en esos gritos dice que mandaron al tribuno. ¿Quién era el tribuno? El jefe de los oficiales. Versículo 24 dice, mandó el tribuno que les metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaba así contra él. Entonces la autoridad, la máxima autoridad de ese tiempo en el imperio romano, que era el que gobernaba Israel, dice que mandó que lo metiesen en la fortaleza. Esa es la fortaleza Antonia,
allá en Roma. ¿Para qué? Para que la turba se calmara, para que no hubiera tanto alboroto. Y dice que ordenó que lo metieran allí y dice que para que fuese examinado. ¿Cómo examinado? Con azote. Cuando le dicen que fuese examinado con azote, es torturarlo. Porque según le estaban azotando, él tenía que confesar. Así como hacían los soldados y los guerrilleros. Cuando capturaban a un soldado, los guerrilleros o los soldados a un guerrillero, así lo torturaban. Por eso es que aquí esto hacían. O sea, esto es de tiempos antiguos. Las torturaciones, y dice aquí, para que fuese, dice, examinado, para que le sacaran todo. Porque en un examen eso es lo que hacen, evaluarlo, qué es lo que sabe, qué es lo que aprendió. Así querían saber qué conocía el apóstol Pablo, que por qué hablaba así y por qué la gente se oponía a las cosas que él hablaba. Entonces, por eso dice ahí, que fuese examinado con azotes. No va a decir ahí, que le iban a examinar con regalos. No, le iban a azotar para que él sintiera. Dice, para saber, dice, por qué causa clamaban así contra él. Entonces ahí está, ¿verdad? Que quería saber. ¿Quién quería saber? El tribuno, la máxima autoridad, el jefe de los grandes centuriones. ¿Y quiénes eran los centuriones? Eran jefes de centenas. Pero se llamaba centurión. Quiere decir centu de 100. Así es que, por eso es que aquí estos que estaban al mando de todos los jefes oficiales del ejército romano, mandaron a que lo azotaran. Pero dice aquí que el centurión, a empezarlo a azotar, pero recibió de parte de Pablo las preguntas. Entonces dice ahí, pero cuando le ataron, dice, con correas, ahí está, ya le iban a amarrar. ¿Para qué? Para azotarlo. Y no le podían dar más de 40 azotes, porque si no ya no lo volvían a azotar. Dice, pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión, él le dijo que estaba presente. ¿Os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Que si era lícito azotar a alguien que no había sido juzgado, que no había sido vencido en juicio. Eso es lo que le decía el apóstol Pablo cuando ya estaba amarrado con tu correa ahí. Entonces, en aquel tiempo no podía recibir más de 40 azotes. Por eso es que todas las veces que azotaban a Jesús, que azotaban a un judío o al apóstol Pablo, le daban 39 o 40 menos 1, decían él. ¿Por qué? Porque no le podían dar los 40, porque hasta allí se acababan los azotes. Eso lo dice allá en Deuteronomio, en la ley. Y el apóstol Pablo sabía la ley. Recordémonos que él era un gran maestro de la ley. Fue educado a los pies de Gamaliel, un gran abogado de la ley de Dios. Vámonos a esa cita allá en Deuteronomio 25, para que veamos que el apóstol Pablo conocía esa ley. Deuteronomio 25. ¿Lo tenemos ahí? Bien, dice, si hubiere pleito entre algunos, ahí está, lo que había en ese tiempo, si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal, que es lo que estaba pasando ahí, para que los jueces lo juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Ahí está, ¿verdad? Que van a condenar al culpable y van a liberar al justo. Eso normalmente cualquier juez es lo lógico que tiene que hacer. No van a dejar preso al que no es culpable, van a dejar preso al que es culpable. Y así debería ser desde el tiempo bíblico, desde el tiempo de la ley. Por eso es que dice que iban a ir al tribunal y que allí iban a juzgar los jueces y estos iban a absolver al justo y condenarán al culpable, ¿verdad? Versículo 2, veamos ahí. Y si el delincuente, ahí está hablando del delincuente, mereciere ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra y le hará azotar en su presencia, según su delito será el número de azotes. Pero en 3, veamos ahí, se podrá dar, dice, 40 azotes. Ahí está lo que el apóstol Pablo sabía. No más, dice,
no sea que si lo hirieren con muchos azotes, más que esto, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. No va a ser que se enoje y se vaya a vengar si lo dejan libre. Entonces, ahí está, todas estas palabras las conocía el apóstol Pablo. Y por eso es que él viene sabiendo de que los gobernantes de ese tiempo, los jueces de Roma, que son los que estaban juzgando, ellos no podían azotar a nadie porque ellos se apegaban a la ley judía, a la ley que Dios les había dado. Y por eso es que allí, cuando Cristo iba a morir, solo le daban 39. Y varias veces le dieron 39 y por eso le daban 39. ¿Por qué? Porque si le daban los 40 ya no volvían otra vez a dar. Así pasaba con todos ellos. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo, hayan hecho, vámonos a Hechos, le dice al tribuno o al centurión que si le es lícito. ¿El qué le es lícito? Ahí en el versículo 25, ahí estamos, dice. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Ahí está, ¿verdad? Que cada ciudadano, así como usted y yo somos ciudadanos de aquí de El Salvador, deberíamos de conocer las leyes. ¿Para qué? Para conocer nuestros derechos. Deberíamos de conocer la Constitución de la República, que es donde están las leyes, a lo que uno tiene derecho y a lo que uno tiene derecho por hacer bien las cosas, y si las hace mal también tiene derecho a recibir el castigo. Entonces el apóstol Pablo era un ciudadano romano, conocía la ley de Roma, conocía la ley judía, y por eso es que sabía que los romanos se apegaban a la ley, porque además en Roma es la sede donde estaban las leyes para todos los países. Por eso cuando está en la asamblea ahí discutiendo, dice Romanos 13, porque allá en los versículos de la Constitución de Roma, ahí están esas leyes. Dice tal artículo, los abogados saben que tienen que pasar esa materia que se llama derecho romano, porque de tiempos antiguos viene la ley. Por eso es que dice ahí: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Entonces ningún ciudadano, ¿verdad?, tiene sus derechos si han dado rectamente. Pero el que no han dado rectamente, pues ahí merece ser, dice, o es culpable y tiene que ser condenado. Versículo 26 dice: cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno. Entonces, ¿qué pasó? Se afligió. ¿Por qué? Porque al faltar la autoridad a un ciudadano, podía ser demandado. Y eso es lo que no querían. Y por eso el centurión dice que mejor se fue y ya no le hizo nada al apóstol Pablo. Eso es lo que dice ahí. Cuando el centurión oyó, dice, esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Le dice, porque este hombre es un ciudadano romano. Tenía sus derechos. ¿Cuántos somos ciudadanos del cielo? Entonces tenemos que cumplir las normas del cielo, las normas de Dios o de Cristo. Así es que aquí el apóstol Pablo, apegado a las leyes de Roma, está poniendo su defensa. ¿Por qué? Porque sabe que la ley lo respalda. Y usted y yo sabemos cuando Dios nos respalda, cuando lo que estamos haciendo le agrada. Entonces Pablo sabía, como conocedor de la ley, que era contra la ley azotar a un ciudadano. Así que por eso le dice el centurión al tribuno: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es un ciudadano romano. Versículo 27. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: sí, ahí está, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo sí nació en Roma. Por eso era un ciudadano de Roma. Pero había otra forma de hacerse ciudadano. Igual que cuando muchos extranjeros llegan a Estados Unidos, centroamericanos o de otros países, y piden la ciudadanía de Estados Unidos. Muchos la compran. Muchos pagan. ¿Para qué? Después de cierto tiempo el abogado les diga: vaya, hoy sí ya es un ciudadano. Ya tiene derechos. ¿A qué? A pedir a su familia. A un montón de derechos que usted tiene como ciudadano. Entonces así pasa
Cuando alguien es ciudadano aquí, en aquel tiempo el apóstol Pablo sabía esa ley y no podían hacerle nada, y esa era su defensa. Por eso es que dice ahí, vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo sí. Ahora, veamos que le dijo el tribuno cuando la compraba, igual que en Estados Unidos. Dice, respondió el tribuno en el 28, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Ahí está, ¿verdad? ¿Quién conoce más? ¿Que tiene más derecho? ¿El que nace o el que paga por la ciudadanía? Lógicamente el que nace. Por eso que el apóstol Pablo está diciendo, pero yo lo soy de nacimiento. Y el tribuno le dice, aunque yo, siendo un soldado romano, yo para ser ciudadano tuve que pagar una gran suma. Eso es lo que le digo. Y ahora vos venís a decir esto, le dice a Pablo. Veamos el versículo 28. Respondió el tribuno, yo como una gran suma, ahí estaba, como una gran suma de dinero. Entonces sí pagó, adquirí esta ciudadanía. Entonces muchos así se hacen de ciudadanos. Pagan grandes cantidades de dinero para que les hagan el trámite y les firmen. Y como todo es corrupción, van y le firman los abogados y les aprueban la ciudadanía. Y este soldado así había hecho, había pagado un montón, sabía que le costó un montón y le dijo, yo con gran esfuerzo, eso es lo que le digo, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo soy de nacimiento, le dijo. Entonces yo tengo más derecho. ¿Por qué me van a azotar? Y allí dejaron de azotarlo, dice. Pero hasta ahí, pero sigamos viendo. Versículo 29 dice, así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento. Ahí está, los que le iban a torturar. Entonces no era premio que le iban a dar cuando lo amarraron con correa y le iban a examinar, dice ya en el 24, con azote. Entonces él ya sabía, pero como ya sabía qué es lo que le iban a hacer y sabía la ley y los derechos que tenía, que lo respaldaba, él les preguntó, ¿es lícito o no? Ya vimos allá en la ley, que la ley está clara cuando dice que no debe de ser azotado sin antes ser vencido en juicio. Entonces por eso es que dice ahí, así que luego en el 29, se apartaron de él los que le iban a dar tormento. Ahí está, se apartaron los soldados y le dijeron, ya no le hagan nada, este hombre es ciudadano y hay que respetarlo. Entonces el cristiano es respetado cuando saben de que está sometido a las cosas de Dios. Sabían quién era el apóstol Pablo, sabían que era un ciudadano romano y que de nacimiento tenía su ciudadanía. Ahora dice aquí, así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento. Ya no lo atormentaron, ya no lo torturaron. ¿Cuántos se acuerdan de las torturas? Fueron cosas terribles. A mí me contaron, yo no vi eso. Yo solo vi unas cabezas ahí en unos palos. Y también me contaban de que les cortaban las uñas y les echaban miel y los ponían en los hormigueros. A otros los ojos les sacaban, igual que Sansón. Les cortaban todo. Pues esas torturas le iban a hacer al apóstol Pablo, pero como él conocía sus derechos, no me pueden hacer esto. Yo soy un ciudadano igual que ustedes. Así es que por eso dice aquí que los que le iban a dar el tormento se apartaron. Así se va a apartar, hermano, el enemigo, cuando usted muestre el poder que usted tiene con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay un espíritu de poder en usted y en mí, que es el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que aquí dice, y los que iban a torturarlo se apartaron. Ya no lo van a molestar. Pero aquí el apóstol Pablo sigue y lo van a seguir torturando. Entonces dice, y aún en el tribuno, dijo, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor. Ahí estaba, por miedo, por respeto a las leyes, porque tenían que cumplir las leyes y si no eran sancionados. Dice que también se apartó y se iba. Dice, y aún el tribuno, que era la máxima autoridad, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor, dice, por haberle atado. Era una falta. Hay faltas graves, hermanos, ante la ley, que uno tiene que conocerla.
Por eso a veces se cometen cosas y uno no sabe cómo sacar un arma y apuntarle a alguien. Es un delito. Pero muchos no sabemos muchas cosas porque no leemos. Porque ahí está la Constitución de la República de El Salvador. Hay muchos capítulos y versículos igual que la Biblia. Y hay que leerlo. ¿Para qué? Para darse cuenta de cuáles son sus derechos y cuáles son nuestros deberes. Así como en la palabra de Dios. Tenemos derechos delante de Dios como hijos adoptivos de Cristo. Y hay deberes. Eso, como es espiritual y es por gracia, muchas veces no obedece. Pero cuando es ante la ley y nos llevan presos, ahí sí hay que someterse. Pero no vaya a ser que esté lloviendo aquí, porque no viene. O esté haciendo frío, ya viene el frío. Después de octubre viene. Entonces, muchos no vienen. ¿Por qué? Porque está lloviendo, está haciendo frío y están acostados y hay que seguir durmiendo. Pero y cuando usted va a trabajar, o cuando lo llama el juez y le dice, a tales horas lo quiero aquí. En el trabajo usted le dice, mi entrada es a las 7 y tiene que estar a las 7. Llega unas 2 horas tarde, lo despiden. O le ponen una sanción. Y a la tercera sanción, despedido sin goce de indemnización. Entonces hay leyes, ¿verdad? Pero como lo que Jesús hizo fue darnos la gracia, hacemos lo que queremos. Jesús no los está obligando, a nadie obliga. Es que Él mismo dijo, que el que quiera venir en pos de mí, el que quiera, no es obligación. Tome su cruz y sígame. Así es que por eso aquí dice que el apóstol Pablo dejaron de torturar. ¿Por qué? Porque conocía la ley y él se sometía y sabía que había vivido rectamente delante de Dios y de los hombres. Terminamos en el 30, dice, Pablo ante el concilio, como ya no le hicieron nada, entonces decidieron llevarlo ante un tribunal mayor. Veamos el versículo 30, para ir terminando, dice, al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir, dice, a los principales sacerdotes y todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Ahí está, donde él ya no se metió porque tenía miedo a la ley. Entonces dice, pero como tenían la duda, que querían saber que por qué los judíos alborotaban cuando él llegaba en toda la ciudad, entonces lo llevaron, dice, donde los principales sacerdotes. Fue ante el concilio que lo pusieron, ¿para qué? Para que él declarara qué es lo que estaba haciendo. Así es que el apóstol Pablo sigue aquí, ya en el capítulo 23, vamos a iniciar el próximo jueves. La gloria es para Dios. Dios quiere que nosotros tengamos como ejemplo lo que el apóstol Pablo hizo, ¿verdad? No tener temor y prepararnos. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo era un hombre preparado, incluso preparado materialmente, en las cosas terrenales. Pero esas cosas terrenales son las que Jesús utiliza para usarnos a nosotros como sus instrumentos para que otro venga a Cristo. Y eso es lo que usted tiene que hacer. Darle gracias a Dios, que Dios lo llamó y tuvo misericordia. Y hasta aquí nos ha ayudado y nos ha dado vida, ¿verdad? Nos ha dado salud para la gloria suya. Incline su rostro y démosle gracias a Dios por esta palabra. Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos dio esta noche, Señor, de poder exaltar y glorificar su santo y bendito nombre. Pedimos perdón por nuestras faltas y nuestros pecados y le damos gracias, Señor, por esa enseñanza, este libro de los Hechos, Señor, en el nombre de Jesús. Bendiga la vida de cada uno de los que hicieron presentes, de los que no vinieron, Señor, de los que escucharon a través de este sonido y a través de las redes sociales, Señor, en el nombre de Jesús. Obra en aquellos, Señor, que escucharon esta palabra y que no le conocen y que nunca le han recibido como su Salvador personal. Le pido, Señor, que toque esa mente, esos corazones, y que sea usted, Señor, el que hable a la vida, Señor, de aquellos que nunca le han recibido como su Salvador personal. Y si hay amigos que nunca han recibido a Cristo como su Salvador personal, esta noche tienen la oportunidad de entregar su vida a Cristo. Abra su corazón, mi amado amigo, para tener esa esperanza
estar con Cristo en los cielos un día cuando nos vayamos de esta tierra. Si usted nunca ha recibido a Cristo ahora, es su oportunidad.